Y como les habíamos anunciado en la conversación central de la noche de hoy, contamos nueva vez con alguien que esperamos ya tener como parte de la familia de Tiempo de Orientación. Nos referimos a nuestra amiga, abogada y politóloga Esmeralda Mancebo, con quien conversaremos de temas de interés nacional e internacional, si el tiempo así también lo permite, porque ella es una experta internacionalista dentro de muchos otros dotes que ustedes podrán observar esta noche. Muy buenas noches, Esmeralda. Muy buenas noches, Ernesto, Julio, y a todo el público que nos sigue, para sentirme parte de la familia que les sigue en este espacio de tanto interés e información. No es tampoco un gancho, está expresando un deseo. Esmeralda, gracias. Entrando de inmediato en materia, en el plano local, la noticia política durante semanas ha sido el debate de la ley de partidos políticos en el Congreso de la República. En la noche de ayer fue aprobada en la Cámara de Diputados, no sin antes haber pasado por muchísimos procesos de diatribas, de hasta conjuras, se dicen algunos previos, de contubernios, ya sean santos o no santos, y al final de cuentas de aprobación, independientemente de que alguien haya salido perdiendo o de que alguien haya salido ganando. Hacemos este introito para de una y otra forma también brindarte elementos en la siguiente pregunta. ¿Qué piensas de la aprobación y de la forma en que se terminó aprobando la ley de partidos políticos? Cuando yo estuve acá en el programa, hablamos de la ley de partidos y yo tenía una posición la cual hubiese querido que no fuera la realidad de lo que yo establecí en aquel momento, de que la aprobación de la ley de partidos pues era un proyecto que se estaba buscando para favorecer a sectores con poder como un traje a la medida, y finalmente eso sucedió con la aprobación de la ley de partidos, y decía que nosotros íbamos a hacer con una ley de partidos que, en vez de venir a fortalecer el sistema de partido nuestro, pues que viniera a debilitarlo. Ayer en los argumentos que vimos de muchos de los honorables diputados que nos representan en dicha Cámara, pues veíamos como incluso ellos se abocaron en decir que la ley tenía muchísimos artículos que se contraponen con la Constitución de la República, pero que había que aprobarla y que en el camino lo iban a subsanar. Son de las cosas que solamente pueden suceder en países como los nuestros, donde quizás por el subdesarrollo que nos asiste y donde hay una masa de una población con escasa formación, pues un representante puede salir con tremendo argumento para aprobar una ley. O sea, quienes están llamados a hacer valer la ley, te aprueban una ley que de antemano ya se dice que está viciada porque está contraponiéndose a la Constitución de la República. Y la forma como se aprobó, hay muchísimas cuestiones que pueden ser legales, pero no son legítimas. Yo pienso que no fue la mejor forma, el espectáculo que se le dio al pueblo dominicano y todas las cuestionantes. ¿Cómo esperamos alrededor de 20 años, 17 años, para aprobar esta ley, que entiendo que era una demanda de la sociedad, pero una ley que se correspondiese a la realidad del sistema de partido dominicano, no dominicanos, no una ley que respondiera a un grupo o otro grupo? Entonces, desde ya salir tan vamos a decir, tan difamada, tan cuestionada, que en vez de la sociedad estar celebrando la aprobación de dicha ley, lo que está es cuestionando el por qué dichos legisladores votaron o no por la ley, que por qué se unificaron. Fíjense cómo el bloque de oposición sale dividido. Hay un bloque de opositor que es importante en la democracia, que exista la oposición, porque este es el balance del poder. Con la aprobación de la ley de partidos se dividió el bloque de opositor. O sea, la ley de partidos, que se supone que venía a fortalecer este sistema, lo que ha venido es a cuestionar aún más, aunque Ernesto tiene sus luces, porque no todo es oscuridad. Hay conquistas, hay luces en la ley que son importantes, como el tema de la formación, que pienso que si realmente se llegara a aplicar, pues iríamos avanzando como sociedad para que casos y espectáculos como los que se dieron ayer no se repitan, y para que quienes decidan militar en los partidos políticos que tenemos en nuestro sistema estén conscientes de lo que están haciendo, que estén conscientes que si preferiste militar en el Partido de la Liberación Dominicana, en el Partido Revolucionario Moderno, en el Reformista, en toda esta carta
que tenemos de partidos políticos, pues tú estés consciente de por qué lo hiciste, porque dentro de la formación está el conocimiento ideológico de dichos partidos. Están los estatutos de dicho partido que tienen los partidos que imprimirlos y darlo a conocer a sus militantes o digitar o enviárselo, pero tienen que dedicarse a la formación que lo contempla la ley, a la formación ideológica, a la formación del militante en la estructura del Estado, que la gente aprenda, que la gente conozca, que tiene que ser una función fundamental de los partidos, educar a su militancia, porque se supone que de esa militancia, de ese tipo de personas, es que va a salir cuando se alcance el poder, porque el propósito de todo partido. Se supone que el militante debería ser la materia prima de los partidos para alcanzar el poder. Claro, porque se supone que cuando alcancen el poder, porque es lo que te hace unirte a un partido, es con esa masa de hombres y mujeres que vas a dirigir los destinos de la nación. A eso iba, Esmeralda, se ha de enumerar ya detalles relacionados con la ley de partidos. ¿Y por qué entiendes que su aprobación favorece a ciertos sectores de poder, partiendo de que su aprobación contó con la anuencia de la mayoría de los partidos políticos, excepto una corriente a lo interno del propio PLD que encabeza el doctor Leonel Fernández? Bueno, todos sabemos qué sucedió de cómo partidos que en reiteradas ocasiones establecieron una postura, dijeron que ellos tenían esa postura, luego la cambiaron. Y todos sabemos, Julio, en este país, con tantas carencias materiales, con tanta falta de compromiso de quienes nos representan con su base, de tanta falta de compromiso con el país que se da en el Congreso de la República. O sea, no nos podemos llamar engaño. Nosotros sabemos como pueblo, y el pueblo por eso hoy cuestiona, sabe que no fue por ideas, no fue por el país, no fue por el sistema de partido, que esos partidos, que esos miembros, esos honorables que hace una semana aún decían que no iban a aprobar la propuesta, porque la propuesta que pasó, donde esencialmente está la diferencia, es en dos articulados de dicha ley, la propuesta del presidente de la República, Danilo Medina, que fue la que se impuso en el Congreso. Esos partidos decían que no iban a aprobar esa propuesta porque se contraponía con la Constitución de la República, y luego cambiaron. Cuando no cambió, no varió la propuesta y sigue contraponiéndose al artículo 216 de la Constitución de la República. ¿No podríamos decir, Esmeralda, que ante la imposibilidad de su aprobación, ¿verdad?, por la falta de consenso, que la mayoría de esos sectores decidieron ir cediendo, excepto uno que siempre se ha mantenido firme en torno a su posición de la ley de partidos? Es que no es correcto que tú cedas ante algo que se contrapone con la Carta Magna. ¿Por qué ceder? ¿Por qué no ajustarnos y hacer las cosas correctas? ¿Por qué ceder en algo que es violatorio? ¿Por qué ceder para secuestrar la democracia interna y darle a las cúpulas de los partidos ese poder que no tienen? ¿Por qué la minoría dentro de la mayoría es la que va a decidir? ¿Por qué en este caso serían las cúpulas y no los partidos políticos como fue que se estableció? No, decir, porque la ley toma las decisiones de su... La ley establece que son la máxima dirección del partido que tomará la decisión en cuanto al padrón a utilizar, el método y el modo de elección, que es lo neurálgico de la ley. No es la base del partido, no son los militantes. Pero la cúpula no está representada por una base que votó por ello ahí. No, la cúpula de nuestros partidos no están ahora mismo autentificadas por esa base. Y aunque estuviesen, el derecho del militante está vulnerado, porque tú como militante tienes derecho a decidir cuestiones tan fundamentales como quiénes son los que te van a representar ante una elección nacional. Y es interesante porque lo que se ha planteado es lo siguiente: inclusive en la ley se ponen hasta los nombres presuntos de los máximos organismos. Está en lo ateniente al PLD el nombre de Comité Central, en la misma ley, lo cual habría que ver también si tendría avisos de legalidad, ¿no? Y dentro de otros esquemas interesantes, lo que se rehuyó fue preguntarle a la militancia si ellos estarían de acuerdo a renunciar de su derecho a elegir a los candidatos que les representarían en elecciones nacionales. Se decidió que fueran los altos organismos de los partidos que tomen esa decisión por la militancia. ¿Y esto es debatible o no? La pregunta sería, ¿por qué entonces pudiese decirse que esto contiene visos de inconstitucionalidad?
¿qué ley o qué artículo o qué precepto constitucional violaría esta disposición? Si en el proyecto anterior se discutía que hacer primarias abiertas vulneraba el derecho que tiene el militante de escoger su representante interno porque le asiste un derecho porque se decidió afiliar a una organización y le asisten derechos y deberes, como todos nosotros en la vida nos asisten derechos y deberes en los diferentes quehaceres que podamos tener. Pues acá, con esta nueva modalidad, es aún más violatorio porque tú le estás dando el derecho exclusivo a una parte de esa organización política para que decida por el resto. Entonces vulnera el derecho que tiene todo aquel que pertenece a esa organización a decidir la vida interna. Está violando el derecho del militante a decidir sobre la organización que él decidió a inscribirse, donde él tiene el derecho a elegir, tiene un derecho a elegir, que es un derecho constitucional consagrado, y a ser elegido. Entonces, en esta ley se vulnera. Esta ley va a ir al Tribunal Constitucional porque todo aquel que se sienta vulnerado tiene el derecho de ir como militante y reclamar en justicia, pues que se le repare el derecho que le asiste. Hay sectores, Julio Ernesto, que dicen brevemente que lo que salga del Congreso va a ser avalado por el Tribunal Constitucional. Sectores de poder. Sí, claro. No entendemos bajo qué base o bajo qué argumentos ellos piensan. No, porque han salido muchas cosas del Congreso que no han sido avalados por el Tribunal Constitucional. Pero en torno a esa ley hemos escuchado hasta comunicadores ligados a sectores de poder decir que lo que salga del Congreso en torno a esa ley va a ser avalado por el Tribunal Constitucional. No entendemos en qué amparan dicho criterio. Ahora, ¿consideras, Esmeralda, que habrán ciudadanos que impondrán recursos ante el tribunal atacando esa ley? Sí, considero que habrá ciudadanos que se van a presentar ante el tribunal, que se sienten vulnerados sus derechos, y para eso es la justicia y la democracia. La democracia se sustenta en el sistema de partido y hay un sistema judicial que, aunque independientemente que haya sectores que puedan tener una influencia y determinar a través de su influencia, pero no quita que puedas ir al tribunal. Yo no le quito al tribunal que suceda lo que dicen esos comunicadores, porque aquí hay comunicadores que tienen una bola mágica, que han podido ver, una bola de cristal, que han podido establecer cuestiones que luego uno dice, ¿y cómo pasaron? Bueno, ¿cómo lo hace? ¿Y cómo? Con tu permiso, Esmeralda, nos vamos a una pausa. Es un tema, ¿verdad?, apasionante, interesante, y bueno, vamos a seguir hablando de ese y otros temas dentro de unos instantes. No le cambio. Bueno, seguimos con Esmeralda Mancebo. Le hacemos la pregunta a propósito del tema de discusión de la ley de partidos. Hoy la Junta Central Electoral, ante la inminente aprobación de esta ley, ha decidido convocar a los partidos políticos para discutir el reglamento interno de las primarias. Eso no podría interpretarse como que este organismo ya está legitimando la aprobación, es decir, la aprobación de la ley como tal, y que no incurre en ningún tipo de violación a la Constitución. Es que el deber de la Junta Central Electoral frente ya a un proceso que es en el 20, con todas estas elecciones complejas, tener que organizar 2 elecciones, porque la ley establece que la máxima organismo del partido, para que el pueblo nos entienda, la cúpula de los partidos políticos, que son los que van a decidir, ellos podrán abocarse al tipo de primarias que desean, y si desean que la Junta Central Electoral les organice las mismas. Entonces la Junta Central Electoral, pienso yo, de una manera provisoria, pues ellos están haciendo esto para prever, previsoria, de ellos están haciendo esto para ellos
no venir que en última instancia pues los partidos digan, pues el partido X diga, pues yo deseo primarias abiertas con supervisión de la Junta Central Electoral y la Junta no esté preparada para esto. Entonces la Junta, como ya existe un enunciado de la ley que da la posibilidad de que ellos sean llamados a organizar las elecciones, imagínense ustedes que todos los partidos del sistema, o por lo menos los 3 partidos mayoritarios que tenemos, decidan que la Junta Central Electoral les organice las elecciones internas, las primarias internas, y la Junta no tenga nada. La Junta tiene que irse preparando, porque pueden ser llamados como pueden no ser llamados. Pero ellos no podrían decir, no, pero es que eso viola la Constitución, la Junta Central Electoral no puede dar seguimiento a este proceso. La Junta no puede pronunciarse si viola o no la Constitución, porque eso le corresponde al Tribunal Constitucional. La Junta tiene que abocarse como órgano a lo que le compete en materia electoral. Ahí la ley contempla que la máxima dirección de los partidos pueden decidir que la Junta Central Electoral le organice sus elecciones, pero la Junta no puede hacer pronunciamiento, aunque tenga como jurista, ¿no? Aunque ellos puedan tener una idea, aunque ellos puedan decir, aunque ellos puedan tener sus propias convicciones, pero ellos como órgano no pueden pronunciarse porque no ellos lo han estado haciendo durante todo periodo. Se han pronunciado, por ejemplo, en tema de los recursos que conlleva unas primarias, en lo que ellos entienden que son iguales a unas elecciones nacionales, que hay que buscar tanto. Sí, en eso le compete, porque la Junta es la que eroga los recursos. La Junta maneja los recursos de los partidos políticos del sistema. Ahora, la Junta no puede decir hasta en tanto, porque tenemos un órgano para eso. Nuestro sistema tiene el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que tiene que pronunciarse en el momento que se le lleve la pieza legislativa, cuando ya esté convertida en ley, porque hasta el momento no es ley, tiene que ser promulgada por el Poder Ejecutivo y todo el proceso que conlleva ya el hecho de que sea realmente una ley de aplicación general y que sea conocida. La Junta Central tiene que prever porque existe la figura de que puedan ser llamados y tienen que organizarse, es una logística. Es una organización, porque estamos diciendo que la Junta Central Electoral, que organizar 2 elecciones nacionales, porque unas primarias abiertas de los 3 partidos mayoritarios del sistema, pues son llamando a toda la población en sentido general a votar y luego ir en el 20 a unas elecciones generales, pero en febrero creo que son las elecciones para los municipales. Estamos hablando que nosotros nos vamos a pasar este tiempo, estos años en elecciones, y el órgano tiene que prepararse para eso. Y un elemento que muchos ciudadanos no conocen es que el presupuesto para el año próximo se está preparando desde hace 2 meses ya. Los organismos, tanto los centralizados como los descentralizados, deben llevar sus presupuestos ante el Poder Ejecutivo mediante la Dirección General de Presupuesto y hacer un informe que tarda meses con estudios económicos que se realizan cada año. Entonces, la Junta, en un papel previsor, precavido, se pudiese decir también, está ya acomodando sus propias estructuras internas para el próximo presupuesto de un año preelectoral, que suelen ser de los más costosos, junto, por supuesto, al año electoral. Esto para hacer esa puntualización. Ahora, en otro orden, Esmeralda, ya que el tiempo avanza inmisericordiamente, el precandidato presidencial, expresidente de la República, Hipólito Mejía, anunció en un discurso dado a compañeros, primero, de que sin lugar a dudas va a buscar la candidatura presidencial, y en segundo lugar de que va a haber que partirle el pescuezo para quitarle a él esa candidatura. ¿Qué te parece esa expresión pintoresca y politística de este personaje de la vida pública? Yo creo que si Hipólito no dijera eso, no fuese Hipólito. Nosotros estamos acostumbrados y es él, esa es su naturaleza, esa es su esencia y esa es la manera como él conecta. Eso va dirigido, no es al azar que Hipólito habla. Mucha gente dice, no, porque Hipólito habla de una manera desmedida. No, eso es estratégico. Hipólito va dirigido a un segmento de la población que entiende ese lenguaje, que se identifica con ese lenguaje y que es donde él tiene esa base de apoyo. No puede decir otra cosa que no sea eso, porque él está dirigido a ese segmento poblacional que es el que sustenta sus aspiraciones. Pero eso es planificado esa posición y dirigido. Tan radical y hasta con palabras atroces, ¿no anunciaría
problemas terribles para el PRM en un futuro cercano? El PRM nació con problemas, porque recuérdense que el PRM viene de una división y el PRM yo entiendo que no ha podido subsanar esas situaciones internas. Tienen dos liderazgos, tiene el liderazgo del expresidente Hipólito Mejía y el de Luis Abinader, y estamos hablando de que Hipólito es una persona, independientemente de las diferencias que nosotros puedan tener por su manera o por cosas que ha hecho o que ha dicho, tiene un gran sustento de apoyo popular, y frente a estas dos, los dos aspiran, porque tanto Luis como Hipólito aspiran. Ya Hipólito en septiembre creo que es que él va a lanzar sus aspiraciones presidenciales, y Luis también aspira. Entonces, una manera, en un país como el nuestro, presidencialista, esos son los mensajes que llega a la gente, porque nadie, Ernesto y Julio, apoya a una persona que esté ambivalente. Él tiene que decirle eso a su gente. Yo voy a aspirar y yo voy a echar el pleito, yo voy a lograr la nominación. Aunque en el caso de Hipólito, eso habría que decírselo, Julio, a los precandidatos del PLD también, que hay algunos que son precandidatos pero con una coletilla. No, en caso de que él no vaya. Pero fíjate cómo están esos candidatos. Disculpa, Julio. sí. Pero fíjate, Julio se ríe. fíjate cómo están esos candidatos en las encuestas, porque la gente no sabe, no están definidos, son un adorno, no suben. En el caso de Hipólito, no solamente ha hablado de él y de sus aspiraciones, es decir, han ido acompañados de un cariñito hacia otra figura pública, recordando por lo menos algunas expresiones. Leonel Fernández es un muerto político, y la segunda dice que hay que investigar los fondos que recibe la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que es precisamente un órgano creado por el expresidente Fernández. A mí me parece que Hipólito está escogiendo su candidato y espera que Leonel lo escoja a él como candidato, que el expresidente Fernández, él busca esa pugna para que se polarice el escenario político entre ellos dos. Pero no lo hace entonces porque, ¿verdad?, nadie se quiere clavar el cuchillo a sí mismo. No lo hace porque él entiende que Fernández sería como un candidato a vencer con más facilidad que otros candidatos, como el caso del propio Danilo Medina. Yo pienso que él lo hace desde la perspectiva que el presidente Medina tiene un impedimento constitucional, y que el que está con mayores posibilidades de los candidatos, de los precandidatos que hay corriendo por el Partido de la Liberación Dominicana, pues el presidente Fernández. Todos juntos nos suman un 10, y le estoy dando mucho. Todos los que han salido juntos no suman un 5. El precandidato que no ha dicho, que el presidente Fernández tampoco ha dicho públicamente, no ha externado sus aspiraciones, a él lo aspiran. Entonces, dentro de los... Pero no le desagrada la idea también cuando lo aspiran. No se lo he preguntado, pero dentro de los que salieron con aspiración y de los que aspiran, él es uno de los que lo aspiran, es el que más posibilidades tiene. Entonces tú tienes que en un escenario político, tú quieres polarizar, porque tú necesitas mantener el debate y que el debate no se te vaya a diluir y que vaya a haber otro escenario. Y con eso él se pone delante de su contrincante interno, porque primero hay que vencer una interna, las internas de su partido, o sean internas o sean abiertas, pero tiene que pasar hay un paso previo, que es la del partido con Luis Abinader. Entonces no quisiera que Luis Abinader sea el que esté polarizado con otro precandidato con el cual él ve mayores posibilidades. ¿Te vas a poner a tener posibilidades con uno que no marca? No, tienes que ponerte posibilidades con uno que marca. Y extrapolando esta misma pregunta y este panorama al Partido de la Liberación Dominicana, que tiene dos grandes líderes, aunque por el momento, y esto hay que decirlo en letras mayores, ahora en esta coyuntura todavía el presidente Danilo Medina está impedido para aspirar. Por lo tanto, solo el presidente Fernández, de estos dos grandes líderes, es el que tiene la vía abierta de manera constitucional. Ahora bien, sabemos de las diferencias marcadas entre estos dos liderazgos, y una gran parte de la población percibe que la aprobación, valga la redundancia, de la ley de partidos políticos en el día de ayer fue una victoria para lo que se considera el sector del danilismo, una victoria del danilismo sobre el leonelismo, y que ahonda aún más estas diferencias a las que hacemos referencia. Entonces, ¿consideras que de eso se trata? Hay una pugna que se expresó en la Cámara de Diputados y que de alguna manera el presidente Medina sale victorioso, y que esto profundiza esta diatriba, esta lucha entre estos dos líderes.
Yo pienso que, como les decía, hay cuestiones que pueden ser legales, pero no son legítimas. Es una realidad. El presidente Medina pudo imponer su voluntad en la Cámara de Diputados con su propuesta de que los máximos organismos de los partidos, que en este momento están adheridos hacia él, sean los que decidan. Y pienso que el PLD en su momento tendrá que ponerse de acuerdo para la gobernabilidad. En estos países como los nuestros, tan presidencialistas, los presidentes no pueden decir que no van porque los dejan solos. Si el presidente Medina en este momento dice, no, yo no voy, pues lo dejarían solo. Pero también entiendo que el presidente Medina, después de haber jurado por segunda vez, en el 2016, cuando asume la presidencia, él dice que por un juramento religioso, que él no iba a volver a aspirar. Juró ante Dios. Sí, ante Dios, Habría que ver ante cuál él, Dios, pero bueno. que él no iba a volver a aspirar. Y yo lo que pienso que el presidente Medina lo que tiene que reflexionar y salir por la puerta grande y casarse con la historia, de que si no, va a seguir, y cuando la historia, que es implacable, te juzgue, te va a juzgar de una manera no muy agradable, porque sería de los que se situarían como Balaguer y Trujillo, de los que modifican leyes para su beneficio inmediato y que no le importa vulnerar institucionalidad en apetencias personales, porque hay un impedimento constitucional y en pleno siglo XXI lo que debemos aspirar es a fortalecer la débil institucionalidad que tenemos. Y si ante ese impedimento constitucional, asumiendo, como dijo uno de los, ¿verdad?, de las figuras del PLD, el caso de Gonzalo Castillo, si ya en la medida que se vaya acercando la definición del proceso electoral, por lo menos a mitad del siglo XIX, y se establece, es decir, una consulta popular o lo que diga el pueblo dominicano, independientemente de las posiciones políticas, y en función de eso se toma la decisión de modificar o no la Constitución, no podría alegarse que, como dicen, ¿verdad?, las mayorías, que el pueblo es soberano y que el pueblo finalmente es el que decide, independientemente de las circunstancias o la posición que tenga el político o el estadista. Yo lo que pienso que las cosas se tienen que hacer en el marco de la ley. Y si la ley establece un método para que él consulte, un referéndum, para que el pueblo sea el que decida, pues tú no puedes oponerte a que se hagan las cosas dentro del marco de la ley, pero no vulnerando la ley. Y el presidente, como te dije, pienso yo que él no va a volver a empeñar su palabra, porque entiendo yo que el presidente Medina tiene sentido de la historia y más allá de sus apetencias inmediatas, tiene que pensar. Y pasa mucho que los funcionarios quieren que se repita con el que están. Y ustedes van a ver muchísimos funcionarios con las intenciones de que el presidente se repita. Pero el propio presidente decía, Medina, que él entendía la primera vez que 4 años eran suficientes y que para países como los nuestros, las reelecciones son funestas, porque el funcionario no entiende cuando hay reelección, no sabe dividir entre la cosa pública y la cosa privada, y utiliza la cosa pública en favor de su candidato a reelección, y que todo esto conlleva al debilitamiento del orden institucional y democrático, y que él no aspira a hacer ese tipo de cosas. Ciertamente él dijo eso, pero también sumado a unas declaraciones. Después cambió de opinión. Pero igual también el expresidente Fernández, por ejemplo, otro contendor, él decía que él le favorece, era partidario del modelo americano, que eran estadounidenses, que son ya una reelección y para su casa, pero entonces después que agotó el periodo, dijo que un presidente, un político, ¿verdad?, joven, con mucho que aportar, no pueden retirarlo, es decir, no puede jubilarse. Es decir, también no podríamos alegar lo mismo. Pero el presidente Fernández pudo haber tenido una intención, pero ahí están los hechos. En 1998 tenía un impedimento constitucional y a él le dijeron en ese momento que el reformismo, que tenía mayoría, que modificase la Constitución para que se quedara, y no lo hizo. El presidente Balaguer le dijo, el presidente que no aspira a seguir siendo presidente no mereció nunca ser presidente. Y no lo hizo. Luego, en el 2011, ¿recuerdan? Todo firmas, la popularidad, funcionarios,
empecinado en que él no tenía un impedimento constitucional porque él no juró en el precepto de la Constitución que se lo impedía, lo mismo que están estableciendo con el presidente Medina ahora. Y él pudo haberlo hecho y pudo haberse impuesto porque tenía el poder del Estado para hacerlo y dijo, y se retiró. No lo hizo. Entonces yo pienso que tú puedes, es igual que Obama. ¿Ustedes creen que Obama no quería continuar? Sí. Pero respetó la institucionalidad, que es lo que hace grande el líder. El respeto a la institucionalidad y que en sociedades como las estadounidenses no te lo van a permitir que tú modifiques la Constitución para provecho, para reelegirte, que es lo que nosotros debemos aspirar. Porque es que el país no puede depender cada 4 años de nuestra Constitución, de la apetencia de un líder, de que usted llegue y usted pueda decir... Bueno, sí, sé que es el tema, ¿verdad? Es nos apasiona. ¿verdad? Y seguimos y nos están haciendo ahí más señas que la DGC, un amén. Pero ya finalmente, segundo Esmeralda, ante esta casi radicalización de las principales corrientes del PLD, Leonel, Danilo, parecer tomarse una Coca-Cola o un café juntos es complicado, aunque en el comité político se vieron muy sonrientes, pero ¿verdad? Para la vida práctica, uno entiende, uno sabe que las cosas no andan muy bien. ¿No podría existir la posibilidad de un equilibrio, como dice la canción, ni tú ni yo, que me encanta bastante? Yo lo que entiendo es que el presidente Fernández está habilitado, Danilo lo habilitó, no tiene el por qué retirarse porque él está habilitado. Ahora bien, entiendo que en el PLD hay muchos hombres y mujeres que si hubiesen renunciado a las mieles del poder como lo hizo Danilo en el 2007 y se hubiesen puesto a trabajar política y a recibir los compañeros de la base y a ser protectores frente a este despojo que se le ha hecho, no pudiera estar ahora mismo hablando de Leonel o Danilo. Pero como esos compañeros han preferido quedarse en las mieles del poder y no han salido a tirar el pleito y a jugársela, pues lamentablemente no marcan, no están en las condiciones y Leonel tiene la cancha abierta, no tiene el por qué retirarse. Bueno, es mi opinión. Y la valoramos bastante, porque también la opinión de Esmeralda va a tono con unas palabras del benemérito de las Américas, Benito Juárez, que decía: hay algo que va más allá de la mezquindad de los hombres, y es el juicio implacable de la historia. Ella los juzgará. Por lo tanto, aunque algunos no lo están observando, mañana van a pagar el precio que hoy no han sabido cuidar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un privilegio siempre contar con tu presencia. Gracias. Esperemos que esto pueda repetirse en los días por venir. También les habíamos anunciado que en la parte final de este espacio estaremos hablando con el que sabe de tecnología en tiempo de orientación, nuestro amigo Arístides Marte, con quien conversaremos de temas interesantísimos de actualidad nacional y también de esos grandes lares que están innovando en materia de tecnología. Vamos a la pausa, continúen con nosotros.